Buenas noches, América. En lo que llevamos de mes de marzo, más de 100.000 personas han sido detenidas en la frontera estadounidense con México, una cifra que las autoridades prevén que continúe aumentando. La patrulla fronteriza está a punto de colapsar y frente a la emergencia el gobierno de Trump va a reasignar nuevos recursos para hacer frente a lo que califican de crisis migratoria. Solo el 19 de marzo la patrulla fronteriza interceptó a 3.974 personas, el récord desde la llegada de Trump a la Casa Blanca. En otras 6 ocasiones se rozaron las 3.600 frente a la media de 3.530 del año fiscal 2006. En su mayoría se trata de familias que viven de la miseria y la violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala, que son atrapados cruzando ilegalmente la frontera o que se entregan en los puertos de entrada para solicitar asilo en Estados Unidos. En este contexto, Trump ha recuperado hoy la costumbre, hacía meses que no lo hacía, de atacar a México por, dijo, no hacer nada para detener el flujo de inmigrantes ilegales que llega a Estados Unidos. Mucho hablar, pero no hacer nada, concluyó Trump, para amenazar con un cierre de frontera. Trump vuelve a gesticular demostrando que sigue sin comprender el problema de la migración. Llega a acuerdos de persecución policial en los países de origen, pero no tiene un verdadero plan de apoyo a esos países para mejorar la seguridad y las oportunidades. Trump gesticula porque quiere el muro. No parece interesarle ni los motivos ni las causas de la migración. Es como tener una gotera en el techo porque la tina del vecino, llena a rebosar, sufre una fuga de agua y querer acabar con esa gotera poniéndole un parche en su techo, sin comprender que mientras continúe la causa original, el parche no servirá de nada. La amenaza del cierre de frontera es parte de esa gesticulación populista de quien hace amenazas que no va a poder cumplir. ¿Cerrar la frontera por cuánto tiempo? ¿A qué coste? ¿En Texas y Arizona, estados que le dieron apoyo en 2016? Él sabe, o debería saberlo, que las economías de los estados de frontera están interconectadas con México y cerrar la frontera tendría un coste muy elevado que ningún político podría asumir. Mientras no se solucionen los motivos reales en origen, la migración continuará llegando por tierra, mar o aire. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino, con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para los pies de página, los comentarios de los expertos que nos ayudan a comprender las cuestiones de la actualidad que destacamos en esta sección del programa. Comenzamos con las cifras de intención de voto, de popularidad. De acuerdo, aún faltan muchos meses para esas primarias demócratas, pero lo que dicen las encuestas es que Joe Biden, sin siquiera haber anunciado su intención de postularse a la nominación demócrata, encabeza la intención de voto entre los votantes demócratas de Estados Unidos. Miren las cifras. Joe Biden, que fue el vicepresidente de Estados Unidos con Barack Obama, con una intención de voto del 29%, seguido de Bernie Sanders. Es la esencia de esa ala izquierda dentro del Partido Demócrata con una intención de voto del 19%, seguido de Beto O'Rourke con el 12%, Kamala Harris con el 8%, Elizabeth Warren con el 4%. Y de ahí otros candidatos. Recuerden, son más de 15 los que buscan esa aspiración demócrata y muy probablemente, por lo que sabemos, si sumamos a los que creemos que se van a presentar, pueden ser más de 20. Los datos de las encuestas, los demócratas claramente cada vez más están haciendo piña en torno a una figura, la de Joe Biden, que ni siquiera ha anunciado su intención de presentarse, sigue pensándolo. La Casa Blanca, el otro día nos decía un analista, sí le tienen en la mira, y el Partido Republicano también, simplemente están esperando que haga oficial su nominación, y ahí empezarán la batalla ideológica del ataque. El presidente Trump solo lo ha hecho una vez, lo llamó loco en un mensaje de tuit, y eso que aún no ha presentado su candidatura. Después de la presentación veremos qué pasa, si ese es el tono. Vamos a Bolivia. En Bolivia parece que se están moviendo las figuras que aspiran a ser presidente del país. Saben que Evo Morales hizo y deshizo para conseguir que su nombre vuelva a estar en las boletas.
Pero en las últimas semanas, en los últimos días, hay la figura de un senador que realmente está ganando puntos, está ganando enteros y que puede ser la cara de la oposición, una oposición a ese oficialismo socialista de Evo Morales. Su nombre es Óscar Ortiz. Es un senador que se ha caracterizado por liderar en el Parlamento boliviano diversas comisiones para destapar casos de corrupción. Miren si es popular que su apodo es el de Sergio Moro boliviano. Sergio Moro hoy es el ministro de Justicia con Jair Bolsonaro y fue el juez estrella de la investigación Lava Jato en Brasil. ¿Cuál es la diferencia entre Bolivia y Brasil? Y eso lo dice mucho Óscar Ortiz. Es que en Bolivia no hay independencia judicial y por lo tanto los casos la justicia no los puede investigar con independencia, como sí ha pasado con un éxito notable, porque las investigaciones sí han avanzado, entre otras cosas Lula da Silva está en la prisión, en Brasil. El señor Ortiz está construyendo su imagen pública, su candidatura y podría ser la cara de esa oposición a Evo Morales. Vamos a saludar a Hugo Hacha. El señor Hacha es analista, es miembro o analista del Centro de Estudios para una Sociedad Libre y Segura. Señor Hacha, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Poder Latino. ¿Qué opciones tiene Óscar Ortiz? Bueno, primero, muy buenas noches, Gustavo. Es siempre un privilegio. No había forma de que tú lo supieras, pero el origen de la explosión del tema Odebrecht en la política boliviana la causé yo a raíz de una declaración que efectué en enero de 2018 a un medio radial boliviano, a donde, entre otros temas que tienen que ver con violaciones de derechos humanos, hechos de corrupción, narcotráfico, que involucran a la organización de Evo Morales y al propio Morales, yo revelé la existencia dentro de los expedientes de la Policía Federal Brasilera de un cable en particular que revela cómo, bajo el padrinazgo y acompañamiento de Lula da Silva, Marcelo Odebrecht estuvo en Bolivia y en aquel entonces se le ofreció la participación en un esquema que terminó en lo que hoy día todos conocemos como la trama Odebrecht. El gobierno, por supuesto, de Bolivia se dedicó con empeño digno de mejor empleo a un ataque ad hominem, descalificó esa situación indicando circunstancias de orden político hacia mi persona. A partir de esta introducción, yo quisiera como ciudadano, como persona de bien, de que Bolivia tuviera la oportunidad de tener un Sergio Moro. Sin embargo, lamentablemente, más allá de la intención que pueda tener Óscar Ortiz, no es el mismo escenario. El señor Moro fue la instancia de tutela jurisdiccional que le permitió a la Policía Federal Brasilera y al Ministerio Público contar con la protección y con la garantía de la no interferencia política en la investigación de los hechos de corrupción que enlutaron, que dejaron al Brasil en la condición que hoy todos conocemos. Esa situación es difícil porque el señor Ortiz es un candidato y quiéralo él o no, la utilización de la información que él pueda obtener siempre se verá sesgada, se verá contaminada por el afán de una elección en la cual hay que ser absolutamente claro. Evo Morales está descalificado legal y constitucionalmente de participar. Un referéndum en el cual la expresión de la soberanía y de la voluntad popular del pueblo boliviano le dijo muy claramente de que él no puede participar. Ahí el eslogan que se repite en las calles bolivianas de que Bolivia dijo no. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, sería deseable, sería sano, sería ideal que en algún momento Bolivia, retornando a la democracia, tenga una investigación similar a la que terminó en las manos, en la tutela y en la responsabilidad del Sergio Moro. Sin embargo, no creo que esto por el momento sea posible. ¿Es la corrupción una de las principales preocupaciones de los bolivianos, tanto como para decidir su voto a favor de Ortiz? Definitivamente el tema de la corrupción es hoy día uno de los grandes indicadores del por qué la popularidad de Evo Morales ha menguado. Hablar solamente de la trama Odebrecht es mencionar uno solo de los aspectos que con documentos, con evidencia, con personas del
círculo íntimo e interno del propio mandatario han demostrado que la corrupción hoy día en Bolivia es endémica, que la penetración del narcotráfico, del circuito de lo ilícito, ha alcanzado todos los niveles de la administración y que inclusive mancha el nombre de Bolivia, no solamente frente a la opinión pública nacional, sino a una escala global como en los peores años de las décadas de los 80. Es el análisis de Hugo Hacha, es analista del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Señor Hacha, gracias como siempre por acompañarnos, por sus explicaciones. Otras cuestiones de la actualidad nos llevan a Estados Unidos. Esta semana el senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, ha enviado una carta al secretario de Estado Mike Pompeo. La petición es muy clara. Le pide a la administración y particularmente al Departamento de Estado que investigue, esta es la carta, que investigue la compra de armamento ruso por parte de 3 naciones latinoamericanas. Las naciones forman parte de la definición que el secretario o el asesor de seguridad nacional del presidente Trump describió como la troika de la tiranía. Son Nicaragua, Venezuela y Cuba. Este es un fragmento de esa carta. Cuba. El informe indica que Rusia y Cuba firmaron un acuerdo de préstamo por $50 millones en 2018 para la compra de armamento militar ruso y piezas de repuesto. Nicaragua. El informe narra la entrega por parte de Rusia de 15 transportes blindados de personal BTR-70M, 50 tanques T-72 y 2 aviones de transporte AN-26. Venezuela. El informe dice que Rusia proporcionó a Venezuela 10 helicópteros de ataque Mi-35M2 restaurados en 2017. Los 3 puntos concretos que Menéndez pone sobre la mesa al Departamento de Estado para que abunden en esa investigación y, lógicamente, informen al Congreso de los Estados Unidos. De ahí se podrían derivar sanciones. ¿Por qué les preocupa tanto? Saludamos a Guillermo Pacheco, él es analista en cuestiones de seguridad y defensa, también en armas. Señor Pacheco, gracias por estar con nosotros, buenas noches, bienvenido. ¿Por qué es preocupante esa venta de armas por parte de Rusia a esos 3 países? Bueno, lo que yo pienso, y es importante tener en cuenta, es que los Estados Unidos están protegiendo la seguridad en esos países y también al mismo tiempo que otros países como Rusia puedan proveer armas y que al mismo tiempo se genere un espacio para generar un posible conflicto regional. Así que me parece adecuada la preocupación del legislativo, y hay que decirlo, la preocupación proviene del legislativo de los Estados Unidos, que tiene la intención de averiguar al mismo tiempo cuál es el objetivo y al mismo tiempo de intentar detener la crisis y la violencia en esos lugares. ¿Qué interés tiene Rusia? Pues bien, el interés de Rusia es buscar una posición en la región. Tenemos otro ejemplo claro como China también lo ha intentado, pero tenemos que considerar que también ha habido un interés económico. Sin embargo, no genera una preocupación en la región. Ahora, si es un tema de seguridad, creo que claramente hay una preocupación mayor. ¿Con qué herramientas cuenta la comunidad internacional para frenar esa supuesta venta de armas rusas a esos países? Bueno, yo pienso que los Estados Unidos podría llegar a las Naciones Unidas, usarlo, pero hay un problema que es el Consejo de Seguridad Nacional de la ONU. En esa medida, quizás ahí Rusia también tiene derecho de veto. Al mismo tiempo, yo creo que de pronto podría haber algunas opciones internacionales y de alguna manera se podría parar esa acción. Y es por eso que los Estados Unidos han intentado hacerlo simplemente desde su posición. Es el análisis de Guillermo Pacheco, es analista en cuestiones de seguridad y defensa. Señor Pacheco, gracias por haber estado con nosotros, por esas explicaciones. Feliz noche. Así hacemos una pausa en nuestro Poder Latino de hoy, pero antes les contamos que a la vuelta vamos a hablar con un diputado venezolano. ¿Saben que Juan Guaidó ha hecho un llamado para la Operación Libertad? Pues bien, le vamos a preguntar a Armando Armas, es próximo a Juan Guaidó, sobre esa Operación Libertad. ¿Qué quiere decir? Eso y otras cuestiones de la actualidad venezolana que nos gustará conversar con este diputado de paso por Washington. Ya regresamos. Ya regresamos con Poder Latino.
Cartagena recibe a la Sociedad Interamericana de Prensa, una reunión con los principales periodistas y medios del hemisferio para discutir los cambios en la región. Mentiras y fake news versus periodismo responsable. Big Data y periodismo. Impunidad y búsqueda de la justicia. Estos y muchos temas más del 29 al 31 de marzo en La Heroica. La información, el nuevo Dorado. Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy para conversar sobre la situación política en Venezuela. Nos acompaña el abogado, el diputado de la Asamblea Nacional, Armando Armas. El señor Armas es, además de diputado, vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y coordinador nacional y miembro del Directorio Internacional de Parlamentarios para la Acción, una de las figuras emergentes de la política venezolana. Señor Armas, buenas noches, bienvenido a Poder Latino. Buenas noches, Gustavo. ¿Qué te trae a Washington? Nosotros estamos trabajando para llevar adelante un proceso que finalice en Venezuela de la manera menos traumática posible, unas elecciones libres que le abran la puerta a la decisión soberana del pueblo venezolano en vivir en libertad. ¿Y eso cómo se consigue? Eso se consigue fundamentalmente haciendo todo lo que tengamos que hacer en los terrenos internacionales, institucionales y de calle para lograr esto. Nosotros estamos llevando adelante una agenda, no solamente está la primera dama del presidente encargado de Venezuela, Fabiana Rosales, hoy haciendo una gira por todos estos países latinoamericanos y Estados Unidos, sino que nosotros nos estamos reuniendo con diferentes instituciones, diferentes universidades, para el apoyo técnico, lo que será la transformación, la transición en Venezuela, porque ya nosotros nos vislumbramos ahí. ¿Ustedes creen en la opción militar? Nosotros como políticos, lamentablemente, no podemos descartar ninguna opción, porque además la opción militar es una opción que contempla la Constitución. Recordemos que el presidente encargado, en este caso Juan Guaidó, pero cualquier presidente, es también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y cuando la soberanía, la integridad territorial está viéndose amenazada por grupos irregulares en este momento, pero también por fuerzas internacionales, en el caso de Venezuela, pues nosotros tenemos disposiciones del derecho nacional, constitucional, pero también del derecho internacional, para, ajustados a ella, actuar en consecuencia. ¿Puede describir cómo se imagina usted esa opción militar? Mira, nadie quiere, o no quisiéramos nosotros, una opción militar. Yo no soy un estratega militar y sin duda nosotros no podemos hablar de este tipo de cosas. Si se diera en el caso, no son estos los espacios para hablar. Si usted me dice que no descartan la opción militar, sí, y al mismo tiempo me dice que no es capaz de describirla, ¿no hay una contradicción ahí en no descartarla pero no saber a qué se refiere? No, constitucionalmente el presidente de la República es el comandante en jefe de la Fuerza Armada y tendrá en su momento las decisiones que tomarlas, donde las tiene que tomar, en las instancias que tiene que tomar. Nosotros tendremos que decir desde el Parlamento, desde el Parlamento tendremos que ser la caja de resonancia para asumir eso. Hasta el momento lo que nosotros estamos haciendo es acumular las capacidades que nosotros necesitamos como pueblo para mantener la esperanza, para seguir adelante en una lucha que ha sido ajustada al derecho y que está enfocada en salir del régimen usurpador, de llevar adelante una transición ordenada, que la queremos, y para eso nosotros estamos llevando adelante el Plan País, que se está discutiendo a todos los niveles, desde el Banco Interamericano de Desarrollo hasta las diferentes universidades más prestigiosas de Venezuela y del mundo, y también los apoyos técnicos para organizar, en el caso particular de la Comisión de Política Interior a la que pertenezco, estamos trabajando para, según nuestro estatuto de transición, cambiar todo lo que es el sistema electoral, cambiar el tema de los rectores del Consejo Nacional Electoral, cambiar todo lo que es los sistemas burocráticos del Consejo Nacional Electoral, y en eso hemos ido avanzando. Pasa que todo esto me parece aspiracional cuando el control lo sigue manteniendo el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, eso no es verdad. Nosotros hasta los momentos, yo te puedo decir que se han protegido hasta los momentos, desde que hace 2 meses que el presidente Guaidó asumió, como lo corresponde a la Constitución, el interinato de la presidencia de la República, se han protegido más de 12.000 millones de dólares en activos venezolanos. Y se ha detectado, hay estudios que dicen que lo que se ha, lo que se ha robado el estado delincuencial, el actual estado de las cosas, es entre 250.000 y 400.000 millones de dólares que efectivamente nosotros vamos a tener que encontrar para ponerlos al servicio del desarrollo del país, y en función de eso estamos generando el entramado institucional. Pero hasta los momentos
se ha protegido, no digo solamente cuentas bancarias, digo también, por ejemplo, los activos de Citgo, digo, por ejemplo, también los activos físicos de lo que son embajadas, sedes de embajadas y consulados, entre otras cosas, cuentas bancarias. Todo eso, hasta los momentos, ha representado más de 12.000 millones de dólares. En 2 meses, Gustavo, en 2 meses. Juan Guaidó ha dicho en las últimas horas, lo ha repetido varias veces, que los venezolanos se tienen que preparar para la Operación Libertad. ¿Qué es la Operación Libertad? La Operación Libertad no es más que la organización popular de base ordenada, pasar de la protesta espontánea a la protesta focalizada y ordenada en función de los comités de ayuda y libertad, del voluntariado que se pueden meter en las personas por internet, incluso voluntario nacional e internacional, y pasar de la protesta espontánea, que sea hasta ahora, hasta la protesta ordenada. Es decir, darle dentro de los 3 pilares, que son estrategia, organización y disciplina, darle mayor organicidad y mayor disciplina en función de la estrategia que hemos venido desarrollando, que como todo el mundo lo sabe es el cese de la usurpación, tener un gobierno de transición y tener unas elecciones libres. Dicho en otras palabras, y usted me corrige si me equivoco, es volver a sacar a la calle a los venezolanos de manera más coordinada, pero volverlos a sacar a la calle para, de acuerdo a las explicaciones de Juan Guaidó, tomar Miraflores. ¿Ese es el objetivo? Es que los venezolanos en 20 años, debo decir, hemos incurrido o hemos estado en una lucha inquebrantable por nuestra libertad. No es volverlos a sacar a la calle. Nosotros los venezolanos nos hemos mantenido en la calle durante todos estos años. Esto es un reimpulso en función de una nueva estrategia con un liderazgo diferente, como lo es Juan Guaidó, al mando de las fuerzas democráticas en Venezuela, que son la mayoría, y en función de eso es que nosotros hemos venido trabajando. Si es tomar Miraflores, bueno, Miraflores es uno de los centros de poder. Lo que sí te digo es que si esos son los espacios de representatividad de la mayoría del pueblo, pues el pueblo, ordenadamente, de manera pacífica, lo que nosotros queremos, puede estar ahí. O sea, llevar al pueblo a tomar el control de Miraflores. No solamente Miraflores, puede ser Miraflores, pero puede ser también cualquier otra institución del régimen al cual el pueblo le pertenece. ¿Y cómo creen que va a reaccionar las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, que siguen siéndole fieles a Nicolás Maduro? La Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, yo te puedo decir que no le son fieles a Maduro. Yo te puedo decir que hay sectores con intereses intrincados dentro de la Fuerza Armada Nacional que son minoritarios, que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, pero eso no son la mayoría. La mayoría de las Fuerzas Armadas están en estos momentos debatiendo, analizando, internalizando ellos y sus familias, por ejemplo, iniciativas como la ley que nosotros aprobamos desde la Asamblea Nacional de amnistía. De amnistía. Que ha tenido muy pocos seguidores. ¿En 2 meses? En 2 meses. Bueno, quizás lo que son muy pocos seguidores en 2 meses, para algunos es muchos seguidores en 2 meses si se toma en cuenta sus familias, si se toma en cuenta que esto es un proceso nuevo, es un proceso de redimensionar la lucha política que nosotros hemos venido dando, entendiendo además que nosotros estamos, no solamente que trascendimos una crisis política para estar en un conflicto. Y en un conflicto que nosotros quisiéramos solventar de la manera menos traumática posible. Ha sido traumática hasta ahora, pero quisiéramos que se solventara de la manera menos traumática hasta los momentos. Cuando digo son pocos, quiero puntualizar, son menos de 200. No tengo la cifra exacta ahora en la cabeza, pero son menos de 200 respecto del volumen de miembros que forman parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que siguen bajo el control de Nicolás Maduro. En eso estamos de acuerdo, ¿no? No, son más de 600 funcionarios hasta los momentos oficiales. ¿Fuera de Venezuela? Porque dentro de Venezuela no ha habido esas desafecciones. Bueno, dentro de Venezuela, si hubiesen esas desafecciones, los meten presos y los matan. Y no de hecho, 600 desafecciones hay más de una centena de militares presos políticos actualmente que están siendo torturados. Recientemente estuvo acá la doctora Tamara Sujú denunciando... Estuvo en este programa. Estuvo en este programa denunciando cómo carceleros en la Dirección de Contrainteligencia Militar torturan a los presos políticos militares. Pero que conozcamos públicamente están por debajo de los 200. Esa es la cifra que hemos contrastado. Puede que haya más y que no hayan dado ese aviso público por precaución o por otro... Por salvaguardar a sus familias, etc. De acuerdo. ¿Hay divisiones dentro de la oposición? No. No hay divisiones dentro de quienes estamos muy claros en la estrategia, porque no hay un tema de... Nosotros trascendimos
nos ha tocado aprender mucho, pero trascendimos el personalismo y nosotros estamos siguiendo una estrategia. Y la estrategia es muy clara, y lo hemos dicho en infinidad de oportunidades. Y hemos estado trabajando en función del cese de la usurpación como primera etapa, pero también se está trabajando, no estamos esperando a que cese la usurpación para tener los planes de transición y trabajar también en los procesos que implican un proceso de, valga la redundancia, de elecciones libres, limpias y justas. Entonces, eso unifica dentro de la oposición. Incluso quienes hoy en día están pidiendo opciones alternativas, por ejemplo, opciones militares extranjeras en Venezuela, están dentro de una estrategia porque, a su parecer, entienden que en este momento sería necesario, por ejemplo, una cooperación militar en ese sentido. ¿Quiere decir que ellos están apartados de la tesis de oposición del cese de la usurpación? Pues no. Lo que quiere decir es que lo están buscando en un momento con medios diferentes a los que se han discutido convencionalmente, y por razones de seguridad, por razones obvias, no se discuten quizás tan públicamente, o no es el momento para discutirlo abiertamente en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, quizás. Tengo que terminar. Hay voces dentro de la administración estadounidense, también analistas aquí en Washington, que cuando he conversado con ellos, en algunas ocasiones coinciden en subrayar que en el pasado la oposición no ha tenido esa unidad, y eso ha contribuido a la fragmentación de las voces de alternativa a Maduro y a fortalecer a Maduro. ¿Cree que la oposición no ha hecho autocrítica? La oposición, digamos, la fuerza democrática. A mí ya no me gusta hablar de oposición porque yo quiero asumir que efectivamente somos una alternativa. Han sido 20 años. Esto no es un tema de Maduro. Esto no es un tema ni siquiera de Chávez o de la nomenclatura. Esto es un sistema delincuencial. Pero Chávez ganó las elecciones justamente, ¿no? ¿O no? No las ganó justamente. Las primeras elecciones que ganó Hugo Chávez... Las primeras sí, pero hubo muchas elecciones después. Digamos, ¿Y todas las posteriores fueron malas? No, malas no. Solamente hubo manipulación. Bajo los estándares democráticos de cualquier país medianamente democrático, la manipulación en su momento, de Chávez en su momento, dejó mucho que desear. Y además la democracia no es solamente elecciones, como tú bien lo sabes, como bien lo saben. O sea, es la penetración de las instituciones por la delincuencia organizada y la desafectación en general del Estado de Derecho, un proceso que no creó Maduro, lo creó Chávez. O sea, Maduro lo que hizo fue darle continuidad y exacerbar unos vicios que ya traía un sistema político. Ahora bien, estamos más unidos que nunca, la oposición venezolana, hemos tenido muchos más logros que nunca en estos meses, y los vamos a seguir teniendo, y créanme, nosotros en Venezuela la democracia, la libertad va a prevalecer. Tenemos ese compromiso, tenemos esa convicción y tenemos esa determinación. Es la opinión de Armando Armas, con este mensaje que le lleva a hacer un viaje a Estados Unidos en esas reuniones que mantienen con esa agenda próxima a la coordinación, la estrategia que está liderando Juan Guaidó. Señor Armas, diputado, gracias por haber estado con nosotros. Tiempo para el debate, para escuchar las opiniones encontradas de republicanos, demócratas, liberales, conservadores en nuestro espacio, en la que hoy nos van a acompañar Iván García Hidalgo. Es republicano, es analista político, es presidente del Hispanic Leadership Council. Señor García Hidalgo, buenas noches. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por estar con nosotros, y con José Aristimuño. El señor Aristimuño es demócrata, es analista político, es presidente de Now Strategies. Señor Aristimuño, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a ambos por estar con nosotros. Miren, hacía tiempo que no le escuchábamos al presidente Trump y ha vuelto a sacar el espantapájaros para darle palos, si me permiten. México no estaba en la agenda y vuelve a estarlo en sus mensajes de Twitter, acusando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de no hacer nada para detener la migración. En el fondo, señor García Hidalgo, el muro está como trasfondo de ese ataque, de ese nuevo ataque al gobierno de México. Bueno, se está construyendo el muro, se va a construir el muro. Vamos a ser precisos, no se está construyendo, no ha comenzado a construirse. Bueno, hay secciones donde están reparando, donde se han seguido construyendo. Lo digo porque es importante la terminología. El presidente quiere construirlo, quiere hacerlo más largo, pero no hay fondos de momento asignados, a pesar de que el de Pentágono sí ha asignado. No, dentro del presupuesto se asignaron 1.3 billones de dólares, ¿no? Pero la construcción no ha comenzado. Bueno, pero es una construcción que ya que se viene arrastrando del presupuesto anterior, ¿no? Donde se ha ido reparando ciertos muros, construyendo otros muros nuevos. O sea que el proceso de ese proyecto
sigue avanzando y va a seguir avanzando. Pero tiene razón el presidente Trump. ¿Qué cosa está haciendo México y qué están haciendo los países de Centroamérica, ¿no? Pero específicamente México, porque México está dejando pasar a toda esta gente por su país, pues sabe que no se van a quedar ahí, sino la meta final es Estados Unidos, entonces no les importa. Viene un montón de gente como turistas, consumen, gastan, dejan dinero, mueven su economía y se meten a Estados Unidos. Yo pensaba que los Entonces, migrantes que venían a Estados Unidos no tenían mucha plata. No, pues, pero tienen que comer, ¿no? O sea, que algo tienen que tener para comer, ¿no? Bueno, pero las personas que... El suficiente dinero para llegar a la frontera para que después le demos de comer nosotros. Eso es una, yo creo que Iván, terrible. Con todo respeto, yo creo que Iván todavía sigue viviendo en una fantasía. No sé en qué planeta están viviendo actualmente los republicanos. No hay una crisis en la frontera. Lo que sabemos actualmente es que hay inmigrantes de Centroamérica, algunos de México, algunos de otros países, que necesitan venir para acá porque hay violencia en sus países. Necesitan hay que dejar entrar a todos. No, es que nunca hemos dejado de dejar entrar a todos, Iván. Por eso es que hay un proceso de asilo. Estoy de acuerdo. Y vamos a hacer una cosa. Yo creo que tú y yo tenemos algo en común, que lo que diga López Obrador para mí realmente es irrelevante. Es irrelevante. Pero yo no necesito que López Obrador me diga que lo que está pasando, las caravanas que supuestamente están ocurriendo en la frontera con México y Estados Unidos son fabricadas, no existen, no hay unas caravanas, de millones de personas como ustedes quieren. Pero miles. No, son personas, pero no son terroristas. Ustedes quieren decir que no son terroristas. No se sabe quiénes son, porque nadie sabe quiénes son. Son personas que están buscando. Pero tú no sabes quiénes son. Son personas que están buscando. Pero tú no sabes quiénes son. Cuando llegan a la frontera. ¿Tú sabes quiénes son o no? El gobierno sabe quiénes son. Sí sé quiénes son. Nadie sabe quiénes son. El gobierno, cuando llegan a la frontera. Déjame terminar. Cuando el gobierno. Cuando el gobierno. No vas a ganar la batalla de gritos conmigo. Es que si hablan los dos a la vez, pero estaba hablando yo. No se oyen ustedes. Es verdad. Y es la esencia de una conversación en la que uno escucha y el otro habla. Cuando yo termine, tú puedes. Voy a tomarme unos 15 minutos más. Señor Aristimuño, si no le importa, yo modero, acabe su punto y luego sigue usted. Gustavo sí puede interrumpirme, pero Iván no. Lo que te puedo decir, Iván, es que estas personas vienen a nuestra frontera, piden asilo y nosotros, el gobierno de Estados Unidos, poco a poco va revisando si son criminales, si no son criminales. Y eso es lo que hemos hecho toda la vida. Que hay que reformar el sistema migratorio, yo creo que tú y yo estamos de acuerdo. Pero en vez de empezar de afuera, empecemos adentro. Tenemos más de 25, 30 millones, el número nadie lo sabe. Tenemos que reformar el sistema migratorio empezando por ahí. Bueno, es correcto, ¿no? Pero el problema es de que si se sigue metiendo miles de personas, ya hemos visto un incremento masivo de esta fecha al año anterior. Estamos llegando a números de hace 15 años. No, esos son números inmensos. Entonces hay que corregir yo esos necesito problemas. Disculpe un segundito. Yo tengo que corregir sus afirmaciones, no porque tenga voluntad de interrumpirle, pero las cifras de hace los años que usted quiere ejemplificar, por supuesto, son de 1,6 millones. En un mes llegaron 100.000. ¿Que se ha incrementado mucho? De acuerdo, tiene usted razón y lo hemos dicho en el editorial de la entrada. Pero no son las cifras de hace 15 años. No, tú estás hablando del número del 2000. Estamos hablando de esos números. Exacto. Lo que sí estamos hablando del número del 2005, ¿no? Y esos números, 2004. Y esos números sí son reales. Hemos regresado a esa cantidad de volumen. Y mira, se entiende, o sea, cualquier persona inteligente sabe por qué. La economía de Estados Unidos está bullante, hay trabajo, hay prácticamente cero desempleo. Entonces, cuando estás en un país donde no hay nada y es un desastre, ¿no? Y lamentablemente no es culpa de ellos, sino los gobernantes y los gobiernos de esos países que son corruptos y una desgracia, la gente por naturaleza tiene que salir, tiene que buscar cómo atender a su familia. Pero eso no es un caso de asilo. Esa es la diferencia. Lo que se tiene que hacer acá es mover la conversación que hace el Partido Demócrata, de decir, hay que dejar que entre todo el mundo porque eventualmente vamos a agarrar... Nunca hemos dicho eso. Y vamos a hacer de que todo el mundo vote, como ya han hecho en varios sitios, que quieren que ilegales voten. Y eso es un problema porque es una estrategia equivocada de buscar votantes nuevos del Partido Demócrata. Acá el problema que se tiene que solucionar es cómo arreglamos o ayudamos a arreglar los países de Centroamérica que tienen un éxodo masivo de sus ciudadanos. Ellos tienen que ser responsables por el aid, por la ayuda que reciben. No, miren, durante el gobierno de la administración Bush se hizo algo que se llamaba Aid Through Trade.
ayuda a través de comercio, y se hizo CAFTA y se hicieron un montón de bilaterales. Eso aumentó un montón de trabajo. ¿Pero usted ve esa voluntad de llegar a esos acuerdos para mejorar las condiciones de seguridad y de oportunidades en los países de origen, que es el principal problema de la migración? Bueno, es que es un two-form factor, ¿no? Sí, pero es lo un ve, factor doble. la administración Trump lo tiene como prioridad. Mira, ¿No? bueno, pero por lo menos todo el mundo sabe qué cosa es, pero el problema es, o sea, tenemos que ir a solucionarle los problemas a ellos, si no van a seguir enviando a Pero toda si su es gente un a nosotros. problema de Estados Unidos. Pero lo estamos venimos diciendo. haciendo de hace cuánto tiempo y no para. Bueno, el presidente Trump ha recortado las ayudas. La situación es acá, vamos a tener que cortarles la ayuda, ¿no? Y simplemente ustedes empiezan a hacer las cosas correctas, se le quita la ayuda. Y cerramos la frontera y va a ser problema de ustedes, porque nosotros ¿Y eso va a solucionar el problema? Bueno, no van a seguir entrando esa cantidad de miles. Tú ves, no hay espacio para poder seguir teniendo a más personas acá. Pero vamos a ver, señor García Hidalgo. Es un problema. Disculpe. Es un problema. Disculpe, mire, dos de cada 3 migrantes que llegan a Estados Unidos lo hacen por los puertos de entrada. No, estás hablando de overstays, estás hablando de visa overstays. Sí, porque cuando sumamos las cifras... Nosotros estamos hablando de los ilegales que entran a través de la frontera sur. Claro, pero... Eso es un tema muy puntual. Claro, pero fíjese, ustedes construyeron la frontera, el muro, ¿no? Dice que con eso se soluciona. Los migrantes de los que estamos hablando, las cifras de las que estamos hablando, son migrantes que llegan y se entregan. Si hay un muro, habrá una puerta. Llamarán a la puerta y seguirá pasando. ¿Habrá muro? Sí, pero llamarán y se entregarán. El problema es el sistema migratorio. Eso no va a solucionar los números de llegada. O sea que deberíamos pasar una ley para dejar que todo el mundo entre. No lo sé, yo no soy legislador. Ese es el problema, pues no. El tema no, porque No, mira, cuando tú ves las cifras de CBP... Lo que está usted proponiendo es cambiar la ley de asilo. Las cifras de Customs Border Patrol, ¿qué cosa dice? Que ellos han estado capturando, ahora los números son bastante más grandes, pero han estado capturando alrededor de 400.000 personas al año. Eso representa 1 de cada 5. Entonces quiere decir de que estamos hablando de 1.6 millones, de los cuales se están metiendo 1.2 millones de personas. Tú me dices, sí, la gente viene por la puerta. Sí, 400.000 que podemos agarrar. 1.2 millones se meten por la frontera que es filtro porosa, y nadie sabe dónde están, nadie sabe dónde reza. La gente que viene con la mentira de que eso es amnistía, 98% nunca se aparecen a la corte para escuchar al juez. Esas son cifras reales. Estoy de acuerdo contigo, y qué bueno que Bush lo hizo. Biden junto al presidente Obama lo hicieron también, invirtiendo en Centroamérica. ¿Por qué no creamos un sistema, en vez de quitarles la ayuda y amenazarlos, por qué no creamos un sistema que sea más transparente, que nos enseñe las cuentas, a dónde fue el dinero, que veamos una especie de vigilancia, hagamos Tiene algo que haber de algo. vigilancia? Mira, hay organizaciones, estoy de acuerdo contigo. Mira, el fondo, el BID. Tienes ¿cómo se llama? Tienes la OEA, tienes organizaciones que podrían ayudar. Naciones Unidas, ¿dónde están? Porque ellos no agarran y forman algún tipo de round table, de me gusta la idea. Un consejo de consulta que venga con tanta eminencia y tantos cerebros que hay entre todas esas organizaciones. Pero quitarles la ayuda no va a ayudar. Quitarles la ayuda no va a ayudar. Bueno, pero tiene que haber algún grado de contabilidad. De vigilancia, de contabilidad, de transparencia. De credibilidad, por supuesto. Estoy de acuerdo contigo. En este momento se está metiendo toda la pata de bolsillo, toda la gente que está en el poder, y la pobre gente que es la que trabaja es la que se muere de hambre y tiene que salir fugando de su casa. Eso es una vergüenza y no debería ser permitido por ningún lado. No es económico, estamos hablando también de violencia. Vamos a cerrar con su punto. Este tema lo cerramos con su punto. Concluye. Lo único que te puedo decir es que los republicanos tratan de crear una serie de mentiras diciendo que la gente se cruza la frontera por razones económicas. No es cierto, la mayoría de las personas, deben haber algunos que sí, pero la mayoría de ellos están huyendo de violencia, de pandillas en El Salvador, en Guatemala, etcétera, en Centroamérica. Estados Unidos tiene que tener, somos la potencia del mundo, tenemos una responsabilidad de ayudar a estas personas. Última encuesta sobre la popularidad de los candidatos que buscan la nominación del Partido Demócrata. Lo decíamos antes, ¿quién lidera esas encuestas? Joe Biden. Ni siquiera ha anunciado que quiere postularse, pero casi 3 de cada 10 votantes demócratas dicen que le darán su apoyo. ¿Quién va detrás? La esencia de la izquierda del Partido Demócrata. Bernie Sanders, con el 19%, 2 de cada 10, seguido de Beto O'Rourke, Kamala Harris, Elizabeth Warren, y luego el largo etcétera de candidatos son unos 15 y se calcula que pueden llegar a ser unos 20.
¿Qué nos dice estos datos? Yo creo que primero que nada, Biden estando arriba, ¿no? Por tanto puntaje, es peligroso y va a ser un reto. Pareciera que es una ventaja, pero es una desventaja porque el único lugar donde puedes ir es hacia abajo. Otra desventaja que tiene el vicepresidente... ¿Por qué no puede hoy seguir aumentando Podría su aumentar si popularidad? cae en Bueno, pero como va a ser el más popular, lo más seguro que va a pasar es que la mayoría de los otros candidatos van a apuntarle a él para tratar que baje, van a tratar de atacarlo. Yo creo que de cierta manera... ¿Da por hecho que va a ser fratricida esa nominación? No, 100% que no, 100% que no. Es Joe Biden y es excelente. En los debates lo hemos visto actualmente cuando debatía con el candidato Paul Ryan. Es muy bueno debatedor, tiene mucha experiencia y merece estar en la tarima. ¿No cree más bien que los candidatos lo que van a hacer es darse cuenta de que no tienen opciones y abrazar a quien creen que va a tener más opciones? Pasó con el presidente Trump. Sí, pero no, es difícil saberlo. No es difícil saberlo, nadie lo sabe. Al final del día, todos políticos tienen ego, demócratas, republicanos, todos quieren tener la nominación al final del día. Otra cosa que te puedo decir es que mucho de las cosas que Joe Biden va a tener que hacer es recaudar dinero el doble de rápido, porque se está lanzando, hay rumores que se va a lanzar probablemente en abril. ¿Puede Joe Biden recaudar tanto dinero tan rápido con donantes pequeños? Puede ser que no, puede ser que tiene que asistir a Super PACs, puede ser que tiene que asistir en cierta manera a Wall Street. Él va a ser el candidato más de establishing, más del medio, y van a haber muchas cosas interesantes que van a pasar. Sí, mira, es temprano. Si regresamos al 2015, vemos como Jeb estaba arriba y vemos cómo terminó esa situación. Pero la diferencia acá, ¿no? Y lo hemos conversado anteriormente, es de que todo el grueso de candidatos que leyó a esa andanada de lista Gustavo, está ocupando el carril de izquierda fuerte, de izquierda radical del Partido Demócrata. Joe Biden está entrando como el candidato moderado. Pero Beto O'Rourke es de izquierda radical. ¿Es el Por supuesto. No, es del medio. Beto O'Rourke está hablando de no fronteras, quitar las fronteras que existen. Nunca ha dicho, Iván, ¿cuándo ha dicho eso? Te lo mostré la vez pasada. A mí no me lo has mostrado. Te lo he mostrado la vez pasada y me dijiste, wow, no sabía, no lo había escuchado. A mí, y mandé a los televidentes. Estás poniendo palabras mira, síganme en Twitter, que voy a poner el link ahora en la noche en Twitter. No es cierto. Claro, vean que dice, CNN, estoy en contra de los muros y estoy a favor inclusive de quitar todos los muros. Les pido 20 segundos a cada uno. La carta que ha enviado Bob Menéndez al Departamento de Estado, pidiendo al Departamento de Estado que investigue la supuesta venta de armas rusas a lo que esta administración denomina como la troika de las tiranías: Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Preocupante? Preocupante. Tenemos que hacer investigaciones, claro que sí. Tenemos que hacerlo totalmente. Me enorgullece que el senador Bob Menéndez diga que hay que investigar. 100% de acuerdo, hay que investigar eso, es un problema. Vemos un comportamiento de Rusia hacia Venezuela actualmente. Hay que caerles encima, hay que estar encima de esa situación. Es muy peligroso para la región y para nuestro país. Las opiniones de Iván García Hidalgo. Es republicano, es analista político, es presidente del Hispanic Leadership Council, y por la izquierda, José Aristimuño, demócrata, analista político y presidente de Now Strategies. Gracias a ambos por habernos compartido sus puntos de vista y a ustedes por seguir este debate. ¿Y usted qué opina? @PoderLatinoNTN. Tiempo para la recomendación cultural. La vamos a buscar hoy a la ciudad de Nueva York, a Manhattan, con Alfonso Díaz, que es nuestro periodista permanente en cuestiones de entretenimiento. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué nos recomiendas hoy para cerrar el programa? Hola, Gustavo. Para este fin de semana mi recomendado es Dumbo. Y es que el realizador Tim Burton recibió de Walt Disney Pictures la misión de hacer la versión en live action, o sea, con actores de carne y hueso, además de personajes creados por computador, de Dumbo, o Dumbo, su clásico animado de 1941, que a la vez está basado en la novela de Helen Aberson y Harold Pearl. Alfonso, me encanta esta recomendación. De hecho, te confieso que ya la tenía en mi lista de pendientes. Cuéntanos por qué vale la pena. Bueno, en primer lugar, debo decir que el elenco es fenomenal. Actúan Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green y Alan Arkin. Segundo, la historia ha sido enriquecida. Max Medici, el dueño de un circo, contrata a un hombre llamado Holt Farrier para que cuide un elefantito recién nacido llamado Dumbo, cuyas orejas gigantes han hecho que se convierta en el hazmerreír de la compañía. Los hijos de Holt descubren que Dumbo puede volar y un empresario llamado V.A. Vanderveer, al lado de un acróbata que se llama Colette Merchant, deciden convertirlo en una estrella.
Oigan, Tim Burton es un maestro en lo visual, así que esta película está llamada a convertirse o en un clásico del cine o en un fenómeno de culto. La recomendación cultural de Alfonso Díaz, además, una película para todos los públicos. Alfonso, un gusto tenerte esta noche en el programa con esa recomendación. Te cuento la semana que viene cuando la haya visto mi opinión. Gracias, feliz noche. Vamos a las redes sociales. Y en las redes sociales hemos encontrado un interesante debate sobre lo que le sucedió a uno de los articulistas de El País, que hasta el pasado fin de semana publicaba semanalmente, pero que tras la última columna, El País, el rotativo, ha decidido que sus columnas ya no se van a publicar, al menos con esa periodicidad. Es Héctor Chamis, es además profesor en la Universidad de Georgetown. Lo tuvimos el lunes en el programa y precisamente después de preguntarle por la columna que escribió, que parece que fue polémica, ustedes si nos siguen recordarán, Mais Médicos, una crítica a la explotación, decía él, que supone ese programa de médicos, de misiones médicas, impulsada por el gobierno de Cuba y particularmente en Brasil. Pues bien, escribió sobre eso, habló en el programa, horas más tarde recibía una llamada para comunicarle que ya no le van a publicar. Algunas reacciones en las redes sociales. Solidaridad con Héctor Chamis ante evidente caso de censura de periódico español El País tras denuncia de explotación a médicos cubanos por parte del régimen de Díaz-Canel. La llamada se produjo 30 minutos después de la entrevista con Gustavo Alegret. ¿Podemos concluir que el régimen de la Isla Siniestra ejerció su influencia y poder en España comunista para censurar a una persona que se atreve a decir la verdad? Preguntas que, como ustedes, también se hacen muchos sobre si es o no censura. ¿Es una coincidencia? Más redes sociales, más debates o puntos de vista, los suyos que nos ven. Este, por ejemplo, sobre qué tiene que pasar en Venezuela. Nos gustó por la pregunta que se hace al final. Mientras las potencias Estados Unidos, Rusia y China hacen sus escaramuzas en Venezuela, el pueblo, la gente se muere. Ya paren tanta insensibilidad y muevan las piezas. Llega el momento para la libertad, pero se tendrá que pagar el precio en sangre si no derrocan a Maduro. Gracias, William, por su mensaje. No entendemos muy bien si se está refiriendo a que está dispuesto usted a que se pague ese precio de sangre para derrocar, por lo que usted dice en su texto, a Nicolás Maduro, o es que la situación en Venezuela ya está costando vidas, como dicen muchos, y hay que hacer algo. Nosotros no somos partidarios de esa intervención militar, lo hemos dicho muchas veces, por las consecuencias que tendría, no solo para Juan Guaidó, también para la unidad que se ha construido en torno a Juan Guaidó. Pero ese es un debate que sabemos que es muy polémico. Nuestra posición sí es la de la no violencia. Gracias por escogernos, por la generosidad de su tiempo. Así terminamos el programa de hoy. Que tengan una feliz noche. Volvemos mañana. Que descansen.